forma de Dios, vive toda la creación, de siervos servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Dios me les bendiga, mis hermanos, por la gracia del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes otro tema acerca de lo que tiene que ver con el rol de la mujer dentro de la congregación y examinando aquellos pasajes que son polémicos, pero sin el propósito de polemizar sobre la voluntad del Señor, sino a través de un estudio concienzudo, honesto y haciendo uso de las herramientas de interpretación, haciendo uso del contexto cultural, del trasfondo histórico, haciendo uso de ciencia bíblica, de la crítica textual, para determinar esa voluntad de Dios para nuestra vida, para entender realmente cuál es el plan de Dios dentro de la iglesia y cuál es el rol que la mujer debe de tener, y entender pues que de hecho, pues como hemos abordado en temas anteriores, que sí, la mujer puede y debe participar activamente dentro del cuerpo de Cristo, que es parte relevante, importante, esencial dentro del cuerpo de Cristo. De hecho, el apóstol Pablo eh, habla acerca, usando la analogía del cuerpo, acerca de esa necesidad funcional de todos los elementos que pertenecen al cuerpo, de cada parte del cuerpo, necesario para el funcionamiento de este cuerpo. Y dentro de ellos tenemos también a las mujeres. Entonces, sin el deseo de subvertir el orden establecido por el Señor, una vez más, no, porque de hecho Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, entendiendo cabeza como un liderazgo funcional, no como despotismo, no como un patriarca en el sentido despótico, sino realmente como una figura a seguir, un líder realmente que guía a su familia. En este sentido es la cabeza. Vamos a examinar 1 de Corintios capítulo 14, versículo 34, es un pasaje que ha causado incomodidades, inclusive dentro del mismo, de nuestro mismo ministerio, Verdad y Libertad. El pastor, como les he dicho, ya ha abordado muchos temas del rol de la mujer. No, y estoy claro, más ahora, porque una de las inquietudes mía como cristiano, y ahora con la responsabilidad de servirle al Señor a tiempo completo, y con esa posibilidad de escudriñar la palabra del Señor, es mi inquietud persuadirme a través de las escrituras cuál es la voluntad del Señor. No solamente dejar al pastor este trabajo, sino que realmente cada uno de nosotros, los ancianos, los líderes, todos los que están llamados a escudriñar la palabra del Señor, toda la iglesia como tal, escudriñar la palabra del Señor. No dudamos en cuanto a la honestidad o la fidelidad que el pastor Mario eh, le imprime a sus estudios realmente para traer conocimiento a nuestra vida, pero pienso que es responsabilidad de cada uno de nosotros persuadirnos a través del estudio personal acerca de esas verdades. Y lamentablemente, pues, quizás algunas personas que se incomodaron con estos temas eh, tengan alguna lagunía ahí, creyendo que la exposición que hizo el hermano fue desde un punto de vista pasional para defender su postura como líder, para mostrar realmente que siempre tienen la razón, pero a través de este estudio quiero mostrarle que no puedo decirlo con certeza, que no fue enseñanzas pasionales para tratar de defender, digamos, su posición, o para poder evitar ser señalado de error, pero realmente debemos de entender, o a través de este estudio debemos de entender que de hecho el pastor no ha hecho una buena labor exegética, un trabajo
con profundidad. Y mire qué importante reconocer también esto, porque ustedes saben que nuestro pastor no es un hombre con formación académica, de tal manera o sea, que a nivel secular eh, no tiene una preparación como tal, pero el llamado de Dios está en su vida, de tal manera que todo este tiempo el Espíritu de Dios lo ha encauzado, lo ha guiado con esfuerzo, ¿no? A poder interpretar la escritura correctamente. Entonces, ahora que yo hago este estudio, yo puedo ver realmente y seguir, digamos así, eh, las pisadas metodológicas. Te das cuenta que el hombre tiene profundidad exegética y que conoce, y que si lo que la defensa que ha hecho no fue una defensa pasional, sino fue desde el conocimiento, desde la honestidad, desde la fidelidad. Entonces, ¿qué es lo que hago yo con esto? No es que yo lo quiero segundear tampoco, sino que con honestidad yo quiero también, cuando estudio, quiero también yo convencerme, no por duda acerca de su fidelidad, sino porque es necesario que como creyente nosotros seamos persuadidos por la palabra del Señor. Entonces, de hecho, a través de este estudio ustedes pueden eh, determinar la fidelidad y determinar también la voluntad del Señor para nosotros como iglesia. Entonces, el silencio de la mujer no es justificado con la pluma de Pablo en 1 Corintios 14:34. El estudio de las escrituras desde una perspectiva académica y no denominacional imprime a este análisis un carácter equilibrado y objetivo. No buscamos polemizar con pasión en asuntos que conciernen a la clara voluntad de Dios, sino acercarnos a ellas con reverencia, rigor y honestidad. Para discernir esa voluntad es imprescindible aproximarnos al texto sagrado sin prejuicios machistas ni sesgos confesionales, con el único propósito de conocer la perfecta y agradable voluntad de nuestro Señor. La pluma del escriba no puede reescribir lo que Dios ya ha revelado. Por ello, desde la ciencia bíblica, el análisis filológico, el contexto histórico y todas las herramientas críticas a nuestro alcance, nos proponemos reivindicar la participación activa de la mujer en el cuerpo de Cristo tal como fue concebida en el mensaje original. Fíjense bien, lejos de todo prejuicio machista y feminista. Machista porque es el extremo, ¿no? Y el feminismo también son extremos. Entonces, debemos de acercarnos con una mente sin prejuicios, ni confesionales ni ideológicos. Ahora, para avanzar con legitimidad metodológica es necesario examinar el texto de 1 Corintios 14:34 desde su forma original, atendiendo tanto a su estructura gramatical como al contexto histórico y literario en el que fue redactado. Solo así podremos discernir si el mandato del silencio atribuido a las mujeres responde a una instrucción divina, universal o a una situación puntual, condicionada por factores culturales, retóricos o incluso la incorporación de una glosa al corpus paulino. El análisis filológico no busca imponer una lectura moderna, ajustada ideológicamente sobre el texto antiguo, sino recuperar su sentido genuino, libre de distorsiones doctrinales o prejuicios heredados. A continuación abordaremos el pasaje desde el griego koiné, considerando variantes manuscritas, uso semántico y el entorno epistolar desde el que Pablo escribe. O sea, este es un análisis filológico, no se trata de imponer una agenda pues, ideológica, ni una defensa, digamos así, pasional, sino realmente llegar al conocimiento de la verdad a través de estas herramientas, que son herramientas académicas, métodos académicos para llegar a un conocimiento exacto de la palabra del Señor. Para ello, tenemos que iniciarnos con una lectura y contextualizarnos con el pasaje, y quiero compartir con ustedes entonces el texto para que me sigan en la lectura. Fíjense bien, 1 Corintios, lo vamos a leer todo, así que tengan paciencia. Los que están interesados van a tener la paciencia para escuchar la enseñanza. Seguid el amor y procurad las cosas del Espíritu, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, pues por el Espíritu habla misterio.
pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consuelo. El que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablarais en lengua, pero más que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque hermanos, si yo fuera a vosotros hablando lengua, ¿de qué provecho os sería si no hablara con revelación o conocimiento, con profecía o doctrina? Aún las cosas inanimadas que dan sonido, bien la flauta o la cítara, si no dieran distinción a los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o se tañe con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no dierais palabra comprensible, ¿cómo se entenderá de lo que se habla? Porque estaréis hablando al aire. Tantas clases de voces hay quizás en el mundo, y ninguna carece de significado. Pero si no entiendo el significado de la voz, seré un extranjero para el que habla, y el que habla un extranjero para mí. Así también vosotros, puesto que anheláis cosas espirituales, procurad abundar en ellas para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua, ore para que interprete. Porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también entonaré salmos con el entendimiento. Porque si bendices con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracia el que ocupa el lugar de simple oyente si no sabe lo que dice? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir a otro que 10.000 palabras en lengua. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero sed maduro en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en labios de otros hablará este pueblo. Y aún así, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los que creen, sino a los incrédulos. Pero las profecías no a los incrédulos, sino a los que creen. Sí, pues toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pero si todos profetizaran y entra algún incrédulo e indocto, por todo es convencido, por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adora a Dios, reconociendo que Dios está verdaderamente entre vosotros. ¿Qué hacer pues, hermano? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, que sean 2 o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen 2 o 3 y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres callen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿Acaso llegó solo a vosotros? Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que escribo, porque es mandamiento del Señor. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Fíjese aquí
la lectura, ¿no? Si ustedes siguieron atentamente esta lectura, y de hecho nosotros vámonos al contexto o a la situación que motivó esta carta. De hecho nosotros miramos desde el principio de la carta a los Corintios que el apóstol Pablo está dando respuesta a ciertas circunstancias que se estaban dando dentro de la congregación. Desde el capítulo 7 él comienza a responder unas preguntas específicas. En el capítulo 11 miramos que hay una regulación, digamos, en la liturgia dentro de la iglesia, a regular la vestimenta, a regular lo que es el asunto del velo y lo que es el asunto de la Santa Cena, el abuso que se estaba presentando en cuanto a la Santa Cena. Esto en el capítulo 11. Luego vamos al capítulo 12 y está hablando y regulando acerca de los dones. Y de hecho es ahí donde se incorpora lo que es la analogía del cuerpo y la necesidad de entender que todos somos parte de un cuerpo y que todos somos funcionales dentro de ese cuerpo. Luego vamos al capítulo 13 donde el apóstol Pablo propone un don mayor, un don superior, y es el amor. Luego llegamos al capítulo 14 y todavía se viene arrastrando el hilo acerca de la regulación de los dones, porque como leímos, ¿no? Está el apóstol Pablo haciendo un contraste y una relevancia en cuanto al uso de las lenguas y el uso de las profecías. Se dice que si alguien tiene lengua, pero si no hay intérprete, entonces mejor que calle. Y es mejor procurar las profecías, porque las profecías son para consolación, edificación y edificación. Entonces, este es el hilo que el apóstol Pablo está desarrollando y llegamos al capítulo 14 hablando acerca de la regulación de los dones. Y de hecho, esto es el tema central y la retórica del apóstol Pablo. Pero vuelvo a leer el versículo 26 para que nosotros capturemos exactamente los versículos 33 y 34, donde están encajados dentro de la línea de pensamiento que el apóstol Pablo viene desarrollando y nosotros observemos si encajan correctamente o hay una disrupción o algo abrupto que ocurre ahí si nosotros leemos atentamente siguiendo un hilo de pensamiento. Fíjese bien una vez más la lectura desde el versículo 26 ahora. ¿Qué hacer pues, hermano? Cuando os reunáis, cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lengua, que sean dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Los profetas hablen dos o tres, y los demás disciernan. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, cae el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Mira el versículo 33, porque Dios no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Aquí hay una situación que se da a diferentes tipos de interpretaciones y debates, porque algunos consideran que el fin de este discurso termina en, digamos, en el 33a, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Luego, la otra parte, como en todas las iglesias de los santos, este sería el inicio del 34. Algunos ven alguna ruptura ahí o alguna separación de párrafo, donde este, como en todas las iglesias de los santos, sería el inicio del versículo 34. Y en la primera parte del versículo 33 termina el pensamiento que el apóstol Pablo viene abordando. Pero, por lo menos en esta versión textual que estamos leyendo, el pensamiento se cierra en el versículo 33 completo, porque si nosotros notamos, viene hablando sobre el uso de las lenguas y el hecho de que si hay dos o tres que están hablando en lengua, pero no hay un intérprete, entonces es mejor que se callen. Y luego habla el hecho de que si están profetizando y de repente alguien es inspirado y se pone en pie y hay que darle prioridad entonces a este que está
siendo inspirado y que el resto calle. Entonces él está regulando esa situación que se daba dentro de la liturgia o dentro de la iglesia, y este es el tema prácticamente central del capítulo 14. Luego entonces llegamos al versículo 33. Bueno, el versículo 32 dice, pues los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ustedes ven que de manera natural, sin forzarlo, todo el versículo 33 encaja completamente en esa línea que el apóstol Pablo está trazando y cierra ese pensamiento. Pero luego vamos al 34. Las mujeres callan en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Fíjense bien ustedes, si aquí cierra el pensamiento y el apóstol Pablo está cerrando este pensamiento, esto viene de alguna manera a interrumpir el flujo de pensamiento que el apóstol Pablo está trazando, porque en el versículo 36 retoma el hilo, digamos así, que trae el versículo 33. Y de hecho, al final yo les propongo una lectura con los versículos 34 y 35 y sin los versículos 34 y 35 para que miremos cuál es la lectura que fluye de manera natural. Pero mire el versículo 36, dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿Acaso llegó solo a vosotros? ¿A quién se está refiriendo el apóstol Pablo? Exactamente a quién se está refiriendo con estas preguntas. Si alguno supone que es profeta espiritual, reconozca que lo que escribo, esto es porque es mandamiento del Señor. Fíjese bien. Y al fin cierra con las profecías. Así que, hermanos, procura profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, este es el hilo de pensamiento. Si nosotros vemos aquí, esto rompe con la retórica y el hilo de pensamiento que el apóstol Pablo está trayendo. Y esto pues nos lleva a la siguiente situación, que surge un argumento de la interrupción del flujo de pensamiento, porque los versículos 34 y 35 introducen una instrucción sobre el silencio de la mujer en la congregación, que no guarda relación directa con la regulación de los dones espirituales, ni con el orden participativo que Pablo viene desarrollando. Entonces, estos versículos 34 y 35 rompen con ese flujo natural. Ya, porque la temática son los dones y luego se salta al rol prácticamente de la mujer o el ordenamiento en este sentido. Hay algunos de hecho hay varias, vamos a ver dos posturas y que de alguna manera pues nos tenemos que inclinar en alguna, pero hay otra postura que trata de explicar porque entienden que hay una disonancia doctrinal o una inconsistencia en lo que el apóstol Pablo está hilando. Estas 14:35 crean una tensión y algunos consideran pues que desde el capítulo 12 hasta el capítulo 13 es como un paréntesis donde el hilo se retoma en el capítulo 14, haciendo referencia al ordenamiento que se da en el capítulo 11, donde se da el ordenamiento litúrgico y se ordena también a la mujer la cuestión del velo, se pone en orden, y el apóstol Pablo abre un paréntesis del 12 al 13 y luego retoma el capítulo 14, pero esa postura la verdad es que es demasiado forzada para tratar de explicar esta situación. Pero si nosotros somos honestos, con una lectura atenta nos damos cuenta que hay una tensión en el flujo del pensamiento, hay una ruptura, algo que se rompe prácticamente ahí. Fíjese bien, entonces, la argumentación de la interrupción es lo que mencionaba. Ahora, su inserción interrumpe el ritmo temático y retórico del pasaje, lo que ha llevado a diversos estudiosos a considerar que podría tratarse de una interpolación posterior
o glosa al margen del manuscrito, luego incorporada al cuerpo del documento. Entonces, esta inconsistencia eh, ha llevado a tener esta apertura a una posible interpolación, pero que no es tampoco capricho ni para dar una explicación forzada, sino que hay evidencia manuscrita que vamos a ver más adelante acerca de una interpolación. El otro argumento que se levanta por esta inconsistencia o esta disonancia es el argumento de la contradicción paulina. ¿Por qué? Si los versículos 34 y 35 son auténticamente paulinos, nos enfrentamos a una tensión doctrinal significativa. En 1 Corintios 11:5 el apóstol regula la participación activa de la mujer en la asamblea, reconociendo su rol en la oración y la profecía. Esta afirmación presupone visibilidad, y legitimidad espiritual. Por lo tanto, atribuirle a Pablo una prohibición absoluta del hablar femenino en 14:34 al 35 constituiría una contradicción directa con su propio discurso, tanto en contenido como en tono pastoral. Entonces, si nosotros entendemos, ¿no?, que esta es una carta del mismo autor y que sigue una línea de pensamiento, y nosotros leemos en Corintios, 1 Corintios 11:5, lo siguiente: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta frente a su cabeza, pues es igual a que haya sido rapada. Entonces, esta exhortación que hace el apóstol Pablo a la mujer que ore y profetiza implica que el apóstol está reconociendo la participación de la mujer pública en la oración y la profecía, porque recuerden que la profecía era dentro de la comunidad cristiana o dentro de la iglesia, entonces quiere decir que la mujer estaba participando. Pero luego entonces nos vamos al capítulo 14 y encontramos las mujeres caen en las iglesias porque no les permitió hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Entonces básicamente esto sería una tensión doctrinal entre el pensamiento del apóstol Pablo, que no es posible que el apóstol Pablo se contradiga en su misma carta realmente cuando él está desarrollando un flujo de pensamiento, una temática, desde el capítulo 11 haciendo regulaciones acerca de los dones. Fíjense bien entonces vamos al análisis eh, filológico, y dice el texto, ¿no? Las mujeres caen en las iglesias porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Quiero compartir con ustedes también, en el caso del Nuevo Testamento, en griego, pero bueno, de hecho este es el texto receptus, pero nos va a servir. En el caso del texto receptus incluye este pronombre personal humo, pero no, en las versiones críticas no aparece este pronombre. Entonces es aigunaikis, entais, ecclesian, sigatosan, hogar, epistraptai, autas, la ley, al, upotasestai, casos kai o nomos ley. Entonces en el caso de aigunaika, este es un sustantivo que está en el caso nominativo plural femenino de gune y que puede ser utilizado tanto para referirse a mujer en un sentido general, pero también, dependiendo de su contexto, hacer alusión a esposa, a esposa. Pero si nosotros, como hicimos la lectura, nos vamos a la temática de lo que se viene desarrollando en el capítulo 14 y está hablando a la iglesia del apóstol Pablo, entonces esto incorporaría a todas las mujeres. Pero fíjese bien porque esto va a crear una tensión también. Ahora, basado en el contexto y la temática de Pablo, podemos afirmar que aunque aigunaikis podría gramaticalmente referirse a sus esposas, el contexto litúrgico y eclesial sugiere que se trata de una referencia general a las mujeres de la congregación, no exclusivamente a las casadas. La instrucción parece estar dirigida a todas las mujeres presentes en la asamblea en función de su participación pública. Fíjense bien y memoricen esto o atesoren esta parte para que luego retomemos el hilo
más adelante, porque si hemos determinado o llegamos a la conclusión que este Aigunnaiki incluye a la totalidad de las mujeres de las asambleas y no mujeres casadas, hay una pregunta que va a surgir más adelante en el versículo 35. Pero fíjese bien, sigamos en el caso del verbo, que en el caso del verbo, como tenemos por aquí, es sigatosan. Este es el verbo sigatosan. Es un verbo presente activo imperativo, tercera persona del plural de sigao. Sigao es el nominativo. Significa silencio, calma, pausa. En textos clásicos, sigao implica abstenerse de hablar, por respeto o prudencia. Guardar silencio en momentos solemnes o rituales. Cesar de hablar para permitir que otro intervenga. O sea, no connota censura ni inferioridad, sino una acción deliberada que responde a un contexto. O sea, en este sentido, si nosotros nos regresamos unos versículos para atrás, en el versículo 28, nosotros tenemos por aquí, si ustedes ven, tenemos el mismo verbo, sigao es el nominativo. Aquí está, como dijimos, en el caso, en la tercera persona del plural, del imperativo, sigatosan, aquí este está el nominativo, pero es la misma raíz. Y en este caso se está usando en el entorno, ¿no? A las lenguas, que si dos o tres están hablando, pero si no hay intérprete, entonces que calle. Entonces, este silencio, como dice el significado, abstenerse de hablar por respeto o prudencia. O sea, este silencio o este callarse implica que hay una situación que amerita el silencio y por lo tanto no es como un mandamiento absoluto a no hablar, sino que es un cese de hablar prácticamente. Lo mismo en el caso de las profecías. Nosotros tenemos el verbo. También en el caso de las profecías, que es el mismo verbo sigao. Es el mismo verbo sigao donde aquí está sigado, no lo he encontrado, aquí está sigado. Entonces, donde también se manda a callar si de repente está profetizando varios, pero de repente surge alguien inspirado, porque se tenía que profetizar en orden, dos o tres, por turno, pero si de repente surge alguien inspirado eh, en ese momento, entonces tendrían que darle pase, callar al resto y darle pase. Entonces, el matiz o la connotación que tiene el verbo sigao en estos versículos 28 y 30 es el mismo entonces que también está implicado en el versículo 34 cuando dice, en el caso de las mujeres, callen en iglesia. O sea que hay una circunstancia, fíjese bien que estamos asumiendo un análisis filológico, entendiendo, ¿no?, que estas son palabras del apóstol Pablo. Entonces quiere decir que sigato san implica un silencio o un callarse por alguna circunstancia particular. Y esto es importante para la interpretación de que no está hablando de un silencio absoluto como tal. Fíjese bien. Ahora, en este punto nos encontramos con otra dificultad. Llegamos al versículo 35, ¿no? El versículo 35 dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El versículo 34 dice, las mujeres callen. Y hacíamos la pregunta, ¿cuáles mujeres? Y decía que tiene que ver con todas las mujeres de las asambleas. Pero aquí esta pregunta crea una resistencia, por decirlo así, o una contradicción con lo que dijimos al principio, porque dice, si quieren aprender, pregunten en casa a sus maridos. Entonces, aparentemente, estas mujeres que se mencionan en el versículo 34 son mujeres casadas, por lo que dice el versículo 35. Pero la cuestión es que si estas mujeres son solamente las mujeres casadas, la pregunta que surge
¿Será que solo las mujeres casadas estaban dando problemas dentro de la congregación? Estas eran las mujeres de los profetas que estaban dando problemas. Eran realmente las mujeres de los profetas que estaban dando problemas. Las mujeres divorciadas, las viudas o las solteras no estaban dando problemas. Esa sería preguntas válidas que crean una tensión realmente, porque si nosotros decimos que estas eran las mujeres de los profetas, entonces también creamos otra tensión, porque solo las mujeres casadas están dando problemas, serían esas preguntas. Las solteras no, las viudas no. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, otro factor eh, importante es el hecho que en el versículo 34 dice, sino estar sujetas como también lo dice la ley. Fíjese bien en el caso de la ley, ¿no? Cuando dice, si lo dice la ley, si nosotros revisamos a qué ley, surge la pregunta, a qué ley está haciendo mención el apóstol Pablo. ¿Cuál es la ley que está haciendo mención el apóstol Pablo? Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo como el apóstol de la gracia, donde ardientemente contienden contra los judaizantes, y miramos en el caso de Gálatas, la carta de nuestra libertad, la forma que él escribe y se expresa con violencia, en forma de diatriba, combatiendo con fuerza a los judaizantes, de tal manera que él menciona que todos aquellos que procuran circuncidar, en el caso de los Gálatas, ojalá se arrancaran el miembro. Entonces, este apóstol Pablo, que no toleraba una mezcla entre ley y gracia, ¿será que este está incitando a la gente a regresar a la ley? ¿Qué tipo de ley está hablando entonces? Porque fíjese bien lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Y sabiendo que un hombre no es declarado justo por las obras de la ley, sino ciertamente por la fe de Cristo Jesús. También nosotros creímos en Cristo Jesús para que fuéramos declarados justos por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque las obras de la ley ninguna carne será declarada justa. Entonces, si nosotros nos fijamos, el apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, no puede estar arrastrando a estos gentiles de Corinto a la ley. Ahora, si nosotros miramos, asumiendo que estas son palabras del apóstol Pablo, dice, las mujeres callan en la iglesia porque no les es permitido hablar, sino estar sujetos, como también la ley lo dice. El antecedente cercano a como también la ley lo dice, no es permitido hablar, sino es estar sujeto. En todo caso, si nosotros vamos a buscar una ley, tiene que ser una ley que indique la sujeción de la mujer, y en ese caso sí podemos encontrar una ley que hable sobre la sujeción de la mujer, y más exactamente en Génesis capítulo 3:16. Pero regresamos otra vez, el apóstol Pablo está llevando a estos gentiles de Corinto a la ley, como acabamos de leer en Gálatas capítulo 2 versículo 16. Nadie es justificado por la obra de la ley. Y entonces el apóstol Pablo nos está trayendo a un marco regulatorio legal, si está en una dispensación de la gracia, está refiriéndose o a un contexto donde la mayoría son gentiles. Entonces, podría ser una ley oral, pero el apóstol Pablo llevando a la ley oral, a la ley tradicional, a la ley rabínica. O también cabe la posibilidad que sea una ley social o una ley en el contexto de Corinto, de la ciudad de Corinto, por las leyes sociales que existían. En el caso de la mujer, que de hecho la cabeza cubierta era un aspecto cultural, las mujeres no era impropio la participación pública. Entonces tal vez podríamos aducirnos que en ese marco legal se está haciendo referencia al apóstol Pablo. Esa es otra también pregunta, pero todo esto crea una tensión. ¿Ya? Si llegamos al versículo 35, dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí hay algo importante, porque en el caso eh, indecoroso que una mujer se interpreta como que es indecoroso
que una mujer, o es indecoroso para la congregación con una mujer, pero en el caso que se encuentra esta palabra, implica que es indecoroso o que es vergonzoso para la mujer hablar en la congregación, o sea que no es algo impersonal, no es que a la congregación, para la congregación es vergonzoso, sino es que para la mujer el caso dativo implica esto. Entonces, esto es importante en el análisis, mire, que estamos haciendo filológico, asumiendo que estas son palabras del apóstol Pablo. Pero fíjese bien, el planteamiento que yo le estoy haciendo está, eh, hay una tensión y esto es algo que los eruditos han notado. Ahora fíjese bien, estas dificultades no pueden ser ignoradas ni resueltas únicamente desde el análisis filológico. La presuposición de que todas las mujeres tienen marido, junto con la apelación a una ley que Pablo explícitamente desplaza en sus epístolas, plantea una disonancia doctrinal y estilística que exige una revisión más profunda. Por ello, nos vemos obligados a considerar la posibilidad de que estos versículos 34 y 35 no formen parte del texto original paulino, sino que hayan sido añadidos posteriormente por algún escriba o tradición litúrgica. Este planteamiento nos lleva al siguiente punto, la crítica textual, donde evaluaremos la evidencia manuscrita, las variantes de ubicación y los testimonios patrísticos que podrían esclarecer el origen y la legitimidad de este pasaje. Mire que es importante entonces esta situación. Vamos a ver lo que es la crítica textual. Vamos a ver lo que es la crítica textual. Voy a Pero fíjese bien, en el caso de este punto, la crítica textual, antes de entrar, ¿no?, al punto de la crítica textual, hay dos posturas. Yo le mencionaba una al principio, ¿no?, sobre un escritor o un erudito que consideraba como un paréntesis, ¿no?, que se abría entre el capítulo 12 y el capítulo 13 y que luego el apóstol Pablo retomaba el hilo del capítulo 11. Pero hay dos posturas en lo que es la crítica textual en torno a estos versículos 34 y 35. Por un lado tenemos a Kir MacGregor. En el caso de Kir MacGregor, él propone que el versículo 34 y 35 son una cita refutación. O sea, que el apóstol Pablo, de hecho en el mismo Corintio, encontramos pasajes como 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 al 13, capítulo 7, versículo 1 al 2, 8, 1 y versículo 8 y el capítulo 10, versículo 23, donde hay estos mecanismos que se conocen como cita-refutación. ¿Qué es una cita-refutación? Como, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo cita una frase, una expresión o un eslogan que los corintios decían, todo me es lícito. Este es un eslogan que los corintios decían. El apóstol Pablo está citando algo que ellos decían, no es él propio realmente, sino él está citando. Luego dice, todo me es lícito, pero introduce una conjunción adversativa para introducir una refutación. No todo me conviene. O sea, yo les voy a enseñar que no todo me conviene. Este mecanismo se conoce como cita-refutación y los textos que les mencioné son considerados como cita-refutación. Entonces, en el caso de Kir MacGregor, ellos reconocen, en el caso de MacGregor, reconoce los dos posturas que les voy a mencionar, que estas no son palabras del apóstol Pablo, pero la vía en la cual ellos tratan de resolver es diferente. Entonces, en el caso de Kir MacGregor, él lo hace desde la postura de la cita-refutación. O sea que el pasaje sí está incorporado, pero que no son palabras del apóstol Pablo, sino que es una cita-refutación. Pero cuando nosotros examinamos las características de la cita-refutación, o por lo menos de los pasajes que tienen estas características que lo hacen ser una cita-refutación, los versículos 34 y 35 no tienen estas características, no tienen el eslogan, no tienen la conjunción adversativa para introducir la refutación.
Entonces, esta idea, ¿no?, de cita refutación no encaja realmente dentro, o estos versículos no encaja dentro del concepto de cita refutación. Entonces vamos a ver la otra postura, que es la de Philip B. Paine. Estos dos son eruditos realmente. Eh, en el caso de Paine, sostiene que estos versículos son una glosa marginal incorporada posteriormente al texto, posiblemente por influencia litúrgica o disciplinaria. Estas posturas se apoyan en evidencia manuscrita, variaciones de ubicación en códices occidentales y el análisis del flujo lógico del capítulo. Ambas posturas coinciden en que el pasaje presenta una anomalía textual que no se resuelve desde la coherencia interna del discurso paulino. Por ello es necesario examinar la evidencia crítica, ubicación manuscrita y testimonio patrístico para determinar si estos versículos pertenecen al texto original o fueron añadidos posteriormente. Fíjese bien qué importante esto, ¿no? Entonces vamos a entrar a lo que les mencionaba, ¿no?, de la crítica textual. La crítica textual. Me regalan 5 segundos. Ya regresé y me disculpan. Fíjense bien, entonces, ahora les voy a compartir unas láminas para que eh, sí, quiero revisar. Fíjense, entonces tenemos aquí la portada, ¿no?, el silencio de la mujer, y tenemos evidencia textual. Vamos a ver el papiro 46, el Codex Vaticano, el Codex Alejandrino, el Claro Montano y unos manuscritos minúsculos para que nosotros examinemos desde la crítica textual si realmente estos pasajes son una interpolación o no. Entonces, el texto, ¿no?, las mujeres caen en la congregación. El silencio de la mujer no es por la pluma del apóstol Pablo. Vamos a ver la evidencia textual. Los textos griegos, el papiro 46 del siglo III, contiene obviamente las cartas paulinas, Dublín, Irlanda. En el caso del papiro 46, actualmente consta de 86 hojas. Se cree que era como de 104, pero actualmente y este es uno de los papiros más antiguos. Recuerde que data entre el 175 al 225. Esta es la hoja que contiene el capítulo 14. Pero fíjese bien el deterioro. La parte que nos interesa es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. Donde, fíjese bien, aquí donde señalan la flechita, vamos a compararlo con un texto griego del Nuevo Testamento con caracteres más legibles para que nosotros comparemos. Si ustedes se fijan donde la flechita está apuntando en el papiro, esta forma que está aquí son unciales, son mayúsculas, es esta palabra theo que está aquí, y luego tenemos en el caso de la esta conjunción la tenemos por aquí, si ustedes logran ver, pero que este sería el cierre del 33, prácticamente la parte final del 33, pero esta parte de aquí ya no se logra ver, ya está totalmente deteriorado. ¿Ya? Entonces no se ve el inicio del 34, pero esta es la parte reversa del papiro. Pero aquí tenemos, si ustedes se fijan, casos kai. Aquí tenemos casos kai, si ustedes se fijan, casos kai. Jonomos legei. Aquí tenemos el cierre del 34, pero falta una parte del 34. Si ustedes fijan, no está entonces una parte, no está al principio, solo está prácticamente la parte final, ¿ya? Y luego inicia el 35. Esto indica, pues, en el caso del papiro 46, la presencia de este pasaje, pero no se puede corroborar porque le hace falta, pues, prácticamente. Pero sí es importante que nosotros miremos esto. Y tenemos, pues, el cierre, ¿no?, la ley. Aquí tenemos el cierre del 35, la ley. Pero fíjense bien, en el caso también de los
testigos, de los testigos griegos alejandrinos, tenemos lo que es el texto Vaticano, ¿no? O el Codex Vaticano, pero hay un detalle en el Codex Vaticano, que es esto que está aquí, signo crítico, el destigme o velo, que lo vamos a ver en el manuscrito, son estos dos puntos y como una rayita horizontal. Esta es una marca del escriba B, que señala una inserción. Es una advertencia para el escriba que va a copiar o para el lector. ¿Qué es el distigme? Es una combinación de dos elementos gráficos que aparecen en el margen del Códex Vaticano, utilizado por el escriba B para señalar interpolaciones o adiciones textuales que no pertenecen al texto original. Aquí tenemos el Códex Vaticano, entonces, esta es la parte del versículo 34. Pero fíjese bien lo que le describía, ¿no? Del distigme o velo. Aquí tienen los dos puntitos, que es el distigme, que solamente cuando aparece el distigme, esta marca implica que hay una variante. Cuando aparece el distigme y el ovelo, esta rayita que está señalando la flecha roja, entonces esto implica que hay una inserción. Entonces este Aingunaike que ustedes miran ahí, de hecho, es el inicio de la interpolación. Entonces, en el caso del Codex Vaticano es el único, digamos, codex que incorpora esto. La importancia de este texto, de hecho, que es uno de los más antiguos también que utilizado, ¿no? Por la crítica textual, y de hecho es la base de las Biblias que nosotros tenemos, las Biblias corregidas. Pero algo que es importante resaltar es el hecho de que el escriba ve la fidelidad que él tiene, porque él, teniendo acceso a otros manuscritos, él de todas formas incorpora lo que es la glosa, pero deja la marca para advertir que aquí hay una incorporación de una glosa o hay una interpolación. Entonces, esta es una advertencia. Él lo deja ahí y nosotros pues en todas las versiones tenemos la incorporación de estos pasajes, pero como vamos a ir viendo, esto ha llevado a muchos estudiosos, eruditos de la crítica textual, a poner en duda entonces la autenticidad de estos pasajes 34 y 35, como vamos a ver también más adelante en la edición número 28 de lo que es el Nestlé Aland. Aquí tenemos el Códex Sinaítico. Si ustedes se fijan, el Códex Sinaítico de hecho incorpora el texto, y aquí tenemos Aigunaike. Si ustedes se fijan, este lo ven así porque estas son las consonantes y aquí están en minúscula, pero aquí está, mire, Aigunaike, Aigunaike. Esta que parece C es una sigma, Aigunaike, Entai, aquí está, Entai. Eclesía, ustedes miren eclesía, aquí está, eclesía. Eclesía, esta que aparece H es una E, esta es una sigma, la iota, eclesía. Fíjese bien, eclesía. Aquí tenemos el verbo sigatosan, aquí está sigatosan, aquí está sigma, aquí está la iota, la gamma, sigatosan, aquí está. Entonces, como podemos ver, pues exactamente, ahí tenemos en el Códex Sinaítico también, que es un códex de importancia, tenemos la incorporación del 34 al 35, pero no tiene ninguna marca del escriba, a diferencia del Códex Vaticano. ¿Ve? Y termina en el caso de la ley. Aquí tenemos la ley, ¿no? Y termina casus kai. Fíjese bien, entonces básicamente lo que notamos aquí es la presencia de los dos versículos. Pero vamos a ver evidencias más de manuscritos griegos que registran una interpolación. Miramos aquellos que lo incorporan, y en el caso del Vaticano incorpora una marca, en el caso del el sinaítico no, en el caso del alejandrino también lo incorpora y no deja marca.
pero vamos a ver todos los manuscritos eh, que contienen interpolación, son todos los manuscritos occidentales de la Vetus Latina, más el manuscrito minúsculo 88, más un manuscrito de la Vulgata. Testigos occidentales, todas estas consonantes pues son un código que se describe aquí. En el caso de la D, tiene que ver con el Codex Claromontano, que es el código que vamos a nosotros a ver, también es el Codex Claromontano. Todo esto son códigos, este es el Codex Laudinense del siglo VI, tenemos el Codex Augeniense del siglo IX. Todos estos textos son textos bilingües, latinos y griegos. Tenemos en el caso de la G el Codex Pornerianus del siglo IX y textos latinos. A y B son textos latinos, el barcelense y el veronense. Estos son prácticamente son textos latinos. En el caso del sargemanense es una copia del claromontano. En el caso de esta sigla o esta codificación que nosotros vemos aquí, pues Itar, que es la que se describe aquí, esta es Itala Recencio o la versión latina de la anterior a la Vulgata. O sea que estas son versiones antiguas anterior a la Vulgata, o lo que se conoce como la versión antigua pues, de la Vulgata. Entonces todo esto son manuscritos que contienen una interpolación. Estos Ambrosiaster son comentaristas que consideraron y encontraron esa interpolación y por eso se retoma lo que es en la crítica textual. Entonces tenemos la edición bilingüe, el griego-latín. Estos son los códigos, ¿no?, que se le dan en los catálogos. Y aquí tenemos el claromontano en la versión bilingüe, griego y latín. Vamos a ver entonces en el claromontano, que es lo que tenemos. Fíjese bien, tenemos ton agion. Ton agion, aquí tenemos ton agion. Este sería el final del versículo 33, ton agion, fíjese bien. Y aquí tenemos, fíjese bien, el 33 y luego tenemos el 36. Mire, aquí está el 33 en el comparativo y aquí tenemos el 36. En el códex claromontano tenemos aquí el fin del 33 y inicia con el 36 o pasa al 36 prácticamente. Ahora vamos a ver, siempre con el claromontano. Ahora tenemos el inicio del 34, Aigunaike, Humo en el claromontano, porque estos pertenecen a lo que es los textos latinos, ¿no? Y que su base son los bizantinos, son los textos mayoritarios y por eso introducen el pronombre Humo. Aquí estoy utilizando también el texto recepto, por eso también incorpora Humo. Ahora, pero fíjese bien, inicia el 34. Aquí tenemos el versículo 39 y 34. Si ustedes se fijan, aquí tenemos Igenesto. Y este Igenesto es el final del 40. Luego del 40 sigue entonces el 34. Entonces aquí miramos la interpolación después del 40. O sea, después del 40 viene el versículo 34 y 35. Estas son las situaciones de la crítica textual que ha llevado, ¿no?, a la dudar de la autenticidad de estos versículos que se pertenecen al apóstol Pablo. Y de hecho hay una interpolación clara realmente en estos manuscritos, donde miramos que lo incorporan después del versículo 40. Ahora, eran los testigos occidentales, estos son los testigos no occidentales de manuscrito 88, que es el que vamos a ver, minúsculo griego. En el caso de este minúsculo griego del siglo XII contiene contiene las cartas paulinas, contiene las cartas universales o las católicas y contiene, en el caso de Revelaciones o Apocalipsis, está en Nápoles, Italia. Aquí tenemos
este es el manuscrito. Ya su forma de escritura es una forma de escritura cursiva y minúscula. Vamos a tratar de ampliar un poquito. Si ustedes se fijan, si pueden ver, en el caso donde está la flecha roja, está señalando una marca. Señala el inicio de la, prácticamente estas marquitas, ¿ve? Estas marquitas, que, porque aquí prácticamente este es el inicio o el final prácticamente del 33. Fíjese bien, vamos a ver. Entonces, fíjese bien, aquí tenemos en esta parte de aquí ton agion, que es la parte final del 33, como decía, ¿no? Parte final del 33. Y aquí esta otra flechita señala el cierre. Pero el versículo 34 no continúa después del 33, sino que se pasa de un solo al 36, que es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver, entonces aquí tenemos el ton agion, ¿no? Que mirábamos, ton agion, donde finaliza el 34. Pero aquí miren, en el caso de Ai Gunaiki, perdón, entonces Ai Gunaiki, que es esta parte que Ai Gunaiki, inicia el 34, pero anterior a este vamos a ver nosotros que lo que tenemos, que es el versículo 40, o sea que este es el versículo 34 y aquí está el versículo 40, que es Ginesto, que como miramos en el claro montano, que es el final del versículo 40. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí hay una interpolación, porque luego del versículo 40, si ustedes se fijan que este termina en el 35, la ley, se pasa de un solo a lo que es el versículo 1 del capítulo 15, Norizo. Entonces miramos claramente la interpolación que tenemos en estos manuscritos. Ahora les presento, ¿no?, lo que es el Nestle Aland. Como les decía, que este ya es la última edición, que se cree que en este año van a sacar también la edición número 29, pero esta edición es de la más reciente. Y miremos realmente lo que es su aparato crítico. Este es el aparato crítico del pasaje. Y dice en la traducción, traspuesto después del versículo 40. O sea que anteriormente, como vamos a ver también, porque lo voy a presentar la cuarta edición, no venía con esta anotación o esta codificación, pero ahora sí. Ahora en esta revisión reconocen la interpolación. Y de hecho, como decíamos, manuscritos occidentales, unciales occidentales, el Codex Claromontano, Fieranius, y tenemos el Fuldensis también dentro de esta familia de manuscritos. El manuscrito minúsculo, el 88, bizantino del siglo XII, que marca, ¿no?, con un asterisco, que es la lectura original del escriba, y la IT, versiones latinas antiguas, las Italas, BGMS, algunos manuscritos de la Vulgata Latina, y Ambrosiaster, testimonio patrístico del siglo IV, que él reconoce una interpolación. Entonces, en el Nestle Aland ahora también se pone en duda la autenticidad, porque hay una interpolación. ¿Cómo se interpreta esto? Estos testigos no omiten los versículos, sino que los colocan después de los versículos 40, lo que sugiere que podrían haber sido una glosa marginal incorporada posteriormente. Valoración crítica. No se registra omisión total en los principales códices alejandrinos, como miramos, ¿no?, lo que refuerza su autenticidad textual. O sea que están ahí incorporados, pero dice, sin embargo, la transposición plantea dudas sobre su ubicación original, lo que ha llevado a algunos críticos a considerar que podrían haber sido una interpolación.
Aquí tenemos la edición número 4 de Nestlé Allen. Y mire la diferencia en el aparato crítico, pero aquí atrae una anotación con respecto al versículo 33. Y dice prácticamente, en el caso no hay división en parágrafo, hablando en el hecho que no hay una división en el 33. O sea que cierra prácticamente el versículo 33 con el pensamiento que el apóstol Pablo está eslabonando, está tejiendo. Pero también, bueno, dice que no hay división de parágrafo en lo que es el texto receptus y lo que es Westcott y Hort, que fueron uno de los primeros aparatos textuales o versiones del griego del Nuevo Testamento. Pero también hay una lectura segunda, decía en esta parte de aquí, una lectura secundaria que incorpora una división de parágrafo. Si ustedes se fijan, no menciona pues el versículo 34 y 35, pero ahora en esta edición número 28 sí incorpora en su aparato crítico la explicación de la interpolación. Entonces esto quiere decir que los expertos, los eruditos han tomado en consideración las interpolaciones y esto ya pone en duda la autenticidad de estos pasajes como autoridad paulina. Entonces, ahora miremos el caso que entendían los padres de la iglesia. Bueno, tenemos padres de la iglesia como Clemente de Roma del siglo I, no cita estos versículos, aunque comenta extensamente sobre el orden de la iglesia. Tertuliano del siglo II y siglo III cita el pasaje, pero lo hace en el contexto de justificar restricciones a las mujeres, lo que sugiere que ya estaba en circulación. Ambrosiaster del siglo IV, sus testimonios clave. En algunos manuscritos latinos vinculados a su tradición, los versículos aparecen después del versículo 40, lo que indica una transposición y posible glosa marginal. Juan Crisóstomo del siglo IV comenta sobre el pasaje, pero su interpretación sugiere que lo considera parte del texto paulino. Agustín de Hipona, siglo V, lo cita como parte del corpus paulino sin cuestionar su autenticidad. Si ustedes se fijan, pues no hay tanta controversia dentro del periodo patrístico, pero hay que entender también que en este periodo ya había una institucionalización de lo que es la iglesia, hablando en este sentido. Por lo tanto, había una jerarquía patriarcal totalmente donde se invisibilizaba a la mujer. Fueron pocos los que tal vez reconocieron a las mujeres, pero mira la conclusión. Algunos padres lo citan, aunque algunos padres lo citan, no hay evidencia patrística temprana que discuta su ubicación o autenticidad. Lo que refuerza la hipótesis de que si fue interpolado ocurrió antes de la patrística media y ya estaba integrado en la tradición textual. Entonces es posible que si no hubo controversia entre los padres de la iglesia es porque ya era un texto que estaba incorporado. Y de hecho, ustedes pueden revisar, estos padres de la iglesia no tenían acceso a los manuscritos que hoy nosotros tenemos realmente. A muchos manuscritos no tenían acceso, pues tenían tal vez los leccionarios, pero no tenían tal vez las copias como tal. Pero con los estudios de la crítica textual actualmente se ha llegado pues a esa conclusión de dudar de la autenticidad de la autoridad paulina. Entonces yo les propongo, como les decía, en el caso de la lectura, ya leímos la lectura no con los textos incorporados, pero les propongo una lectura sin la glosa. Y dice así, ¿no? En el texto: ¿qué hacer, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación, tiene lengua, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, caiga en la iglesia y hable por sí mismo y para Dios. Los profetas hablan 2 o 3 y los demás disciernen. Y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calla el primero. Porque todos podéis profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Por los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Porque Dios no es desorden, no es de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿Acaso llegó solo a vosotros?
Si alguno supone que es profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, porque es mandamiento del Señor. Pero si alguno lo ignora, es ignorado. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Si ustedes se fijan en esta lectura, no incorporé el versículo 34 y 35, pero no altera la ausencia de estos versículos el hilo de pensamiento, más bien se conecta de manera natural. ¿Por qué? Porque dice, mire, porque está hablando acerca que los profetas se sujetan, el espíritu del profeta se sujetan a los profetas, hablando de un orden como tal, y la pregunta directamente tiene que ver con esta situación, porque dice, ¿acaso la palabra de Dios salió de vosotros? ¿O acaso solo llegó a vosotros? Hablando acerca de las profecías, solamente estaban saliendo por una persona particular, o no, también otras personas podían ser inspiradas dentro de la iglesia y compartir un mensaje de parte del Señor. Entonces, exactamente encaja bien o fluye bien el hilo de pensamiento. ¿Ah? Pero si nosotros incorporamos el 35, hay una interrupción y que trae prácticamente pues una inconsistencia en lo que es en lo que es en lo que es prácticamente el flujo o la temática que el apóstol Pablo está trazando. Entonces, mis hermanos, para finalizar, ¿no? Bueno, cada quien debe hacer, este es el estudio personal que yo hice en cuanto a los pasajes, y este, considero que realmente hay una inconsistencia al incorporar estos pasajes. Aunque algunos consideran que esto puede ser una digresión, ¿no? Como que un paréntesis que el apóstol Pablo abre y luego retoma el hilo, pero realmente no tiene la característica de una digresión, porque se salta de temática totalmente. Entonces, considero, pues a la luz de este examen, de este estudio, que de hecho no tiene, digamos, autenticidad paulina. Y por lo tanto puede ser tomado como una herramienta para anular o invisibilizar a la mujer en cuanto a la participación en el cuerpo de Cristo. ¿Hay regulación en cuanto a la participación de la mujer en la escritura? Sí, claro que hay. Recordemos que no es subvertir el orden lo que queremos a través de este estudio, sino realmente entender la voluntad de Dios a través de un estudio serio, pues, y honesto, y es lo que pretendemos. Entonces, para concluir, mis hermanos, a la luz del análisis contextual, filológico y crítico, resulta incompatible la legitimidad de los versículos 34 y 35 con la retórica y tono pastoral que Pablo les imprime en sus escritos. Por lo tanto, atribuirle al apóstol una prohibición universal del hablar femenino en la congregación es una contradicción de su discurso. Además, la tensión doctrinal creada en 1 Corintios capítulo 11, versículo 5 y 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, la interrupción del flujo lógico de la temática del capítulo y la apelación contradictoria a la ley produce una disonancia interna en el pensamiento paulino. La evidencia manuscrita, las variantes de ubicación y el testimonio patrístico refuerzan esta hipótesis, permitiéndonos reivindicar la participación activa de la mujer en el cuerpo de Cristo como legítima, edificante y coherente con el espíritu del Evangelio. No se trata de adaptar el texto a una agenda moderna, sino de restaurar su sentido genuino, libre de interpolaciones que distorsionan la equidad bíblica. Por tanto, el silencio impuesto a la mujer en 1 Corintios 14:34 no puede sostenerse como mandato divino sin violentar la coherencia doctrinal, la integridad textual y la justicia hermenéutica. La verdad que libera no censura voces, sino que la ordena para edificación. Y en esa edificación la mujer tiene lugar, voz y propósito. O sea que el propósito, como una vez más, no es subvertir, sino que entendamos que la mujer tiene voz y tiene participación dentro del cuerpo de Cristo. Y este texto, a la luz pues del examen, considero que no es autoritativo para callar en un sentido absoluto a la mujer.
De hecho, en un análisis de Timoteo, capítulo 11-12, miramos también que ese pasaje es tomado como autoritativo para censurar totalmente a la mujer, anularla en las iglesias. Pero también un estudio filológico y un estudio del contexto y trasfondo cultural nos va a imponer una lectura diferente realmente, donde la mujer no es anulada, sino que ubicada dentro del plan de Dios y el rol. Así que mis hermanos, le dejo pues de tarea, ustedes determinen si el trabajo que hicimos pues tiene bastante rigor académico e investigación y ustedes pues saquen sus conclusiones. Dios me les bendiga mis hermanos, bendiciones y maranata.